Muy buenos días, le damos la bienvenida a todos ustedes a este espacio y son como siempre los más sinceros de la comunidad de Nueva Evangelización de la Parroquia San Policarpo y el grupo de oración Semillas del Espíritu Santo. Que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Nuestro tema para el día de hoy se llama ¿Quién soy? Uno de nuestros temas de los temas introductorios al querigma. Vamos a iniciar entonces con el texto que nos propone la guía. Dice así: en la Ilíada, Zeus declara. La Ilíada es un libro que escribió Homero, un griego, hace bastante tiempo. Y Zeus era un dios de la mitología griega. Entonces dice así: en la Ilíada Zeus declara: de todas las cosas que se mueven y respiran sobre la superficie de la tierra, ninguna me inspira más lástima que el hombre. ¿Y por qué?, pregunta el doctor Gallon. Y él mismo se responde: porque solo el hombre trata de comprenderse a sí mismo. Y luego añade: el pequeño gato que salta sobre nuestra mesa y se trepa en nuestras cortinas puede ser para nosotros un problema, pero no para sí mismo. Solo el hombre es un problema consigo mismo, porque solo el hombre se pregunta: ¿quién soy? La serie de preguntas comienza con esta. ¿Alguna vez te has preguntado quién eres o para qué estás llamado? Yo sé que a muchos nos ha pasado eso. Nos preguntamos: ¿por qué estoy en esta familia? ¿Por qué no puedo nacer en otra familia? Muchos de nosotros nos hemos preguntado: ¿para qué seré bueno? ¿Para qué serviré yo? Yo sé que a muchos de ustedes también les ha pasado. Y para respondernos esa pregunta, ¿quién soy?, primero debemos respondernos dos antes de que esas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy vivo? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Nosotros decidimos venir a este mundo. ¿Tú decidiste vivir? No. La respuesta es que nosotros ni siquiera tuvimos parte en eso. Alguien más decidió por cada uno de nosotros. Y no fueron precisamente nuestros padres biológicos. Porque en la cultura que vivimos nosotros, casi todos nosotros fuimos hijos no deseados. La mayor parte de nosotros vivimos a este mundo siendo hijos rechazados, no queridos, porque fuimos productos del placer, productos de una noche de pasión, producto de unos tragos, productos de violaciones. Pero realmente el resultado es el mismo, que tú estés ahí en ese momento, al igual que yo estoy en este momento aquí. Pero eso quiere decir que alguien más decidió por ti y por mí. Estamos aquí porque alguien más quiso. Y ese querer fue el querer de Dios, que pensó en cada uno de nosotros, pensó en ti y pensó en mí. Por eso es que estamos en este momento aquí. Realmente Él fue el que nos hizo partícipes del milagro de la vida. ¿Y por qué digo milagro? Porque si uno se pone a ver en el momento de la fecundación, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, hay millones y millones de espermatozoides que quieren fecundar el óvulo. Si alguno de esos espermatozoides por un segundo hubiera sido otro distinto al que fecundó la persona que eres ahorita, hubiera sido una persona totalmente distinta, que hubiera sido el hijo de tus padres, que tuviera tu misma edad, pero que no eras tú. Vemos, por ejemplo, los gemelos. Los gemelos son idénticos físicamente, pero hay muchas cosas que los hacen totalmente distintos. La forma de pensar, la forma de actuar, la forma de hablar, de reírse, de caminar, sus deseos, sus proyectos, todo eso lo hace distinto. Y esas cosas que nos hacen distintos entre cada uno de nosotros son las mismas que nos hacen únicos. Sabemos nosotros que somos únicos porque tenemos una huella dactilar única en el mundo.
Y a pesar de todas las generaciones que han pasado, solo nosotros la poseemos. Y al igual que nuestro iris, al igual que nuestro ADN. Somos únicos porque alguien nos hizo especial. Y ese alguien fue Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nos hizo por amor. Y cada uno de esos detalles que a veces nosotros menospreciamos son los detalles que Él, como un artista, lo ha puesto como una firma de su autenticidad, para que seamos auténticos también. Nosotros, dice la misma palabra del Señor, que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. No somos su esencia total, pero sí nos hizo como su reflejo. Somos, por decir así, el espejo de Dios, pero a causa del pecado nosotros rompimos ese espejo en 1000 pedazos y solo se ven destellos de lo que es Dios. No podemos reflejar a Dios en su totalidad, pero quedan aún en ese espejo destellos de Dios. Por eso es que nosotros estamos aquí, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza por amor, porque pensó en cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Como decíamos anteriormente, para ser su reflejo. Nosotros hace 8 días veíamos una reflexión en la que decíamos que, hablamos que, ¿quién era la persona más feliz? Y decíamos que, decía la reflexión que era Dios. ¿Y cuál era la persona que era más feliz en segundo lugar? La reflexión nos decía que la persona que está más cerca a Dios. Entonces Dios nos creó con un propósito, con una finalidad de que fuéramos felices, que reflejáramos a la vez su imagen. Pero nosotros hemos buscado hacer muchas otras cosas que no son nuestro propósito. Cuando una persona crea algo, lo crea con un propósito. La persona que inventa, que crea una silla, ¿para qué la crea? Para que las personas se sienten, para que estén cómodas, para que puedan colocar sus brazos, reclinar su espalda. Esa misma silla la podemos utilizar para colocar libros, para colocar ropa, para colocar infinidad de cosas, ¿cierto? Aunque no se use con ese propósito, aunque la silla se use con ese propósito, perdón, la silla no ha perdido su propósito inicial, que es que las personas se sienten y queden cómodas. Lo mismo pasa con nosotros. Aunque nosotros hayamos desviado el propósito de Dios, tenemos el propósito de Él intacto en cada uno de nosotros. Dios nos quedó con el propósito de reflejar su imagen. Pero ¿qué fue lo que hizo el hombre cuando pecó? Inmediatamente después de que pecó, hizo para sí, dice la palabra del Señor en Génesis 3:16 en adelante, que el hombre apenas pecó, lo primero que se dio cuenta que era que estaba desnudo, y hizo para sí ropa, se cubrió con manta, ¿cierto? Antes todo lo hacía para la gloria del Señor, ahora hacía las cosas para sí mismo, para tapar su pecado. Pero después dice que el Señor mismo los cubrió. Así nos pasa. Desde ese entonces hasta ahora, nosotros hemos tratado de hacer cosas para nosotros mismos. Nos hemos desviado del propósito de Dios. Ahora sí podemos decir, venimos, estamos aquí porque alguien quiso. Ese alguien fue Dios, que nos creó a ti y a mí por amor, y con el propósito de que seamos felices. Ahora sí podemos decir, ¿quiénes somos? Vamos a la cita que nos propone el texto, que está en Romanos 8:19, que nos dice así. Dice que la creación está esperando que se manifiesten los hijos de Dios. Es lo que nos propone el texto, y es lo que queremos proponerte
el día de hoy. Queremos que te des cuenta que tú eres hijo de Dios y como tal tienes un valor muy importante. A veces nosotros despreciamos el ser hijo de Dios. Ahorita vamos a ver un texto, o lo vamos a ver de una vez, que está en Mateo 4:4. También lo podemos encontrar en Lucas 4, que son las tentaciones de Jesús. Entonces podemos ir buscando también cualquiera de los dos textos. Claro que el de Mateo es más completo. Mateo 4:4 dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Pero él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo subió al alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ordenará a sus ángeles que cuiden de ti, que te lleven en las manos para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: todo esto te daré si te pones de rodilla y me adoras. Jesús le dijo: retírate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles llegaron y se pusieron a servirle. Palabra de Dios. Como podemos ver ahí, las tentaciones que sufrió el Señor son las mismas que pasamos cada uno de nosotros. Poder, placer, poseer, son las mismas que estamos pasando nosotros en este momento. Pero, ¿cuál fue la primera tentación que sufrió el Señor? Muchos dicen, la tentación por la comida, por el deseo, satisfacer su deseo. Pero en realidad, si nos damos cuenta, dice el versículo 3, el tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. La primera tentación fue: si eres hijo de Dios. O sea, fue alejarlo de su identidad de hijo de Dios. Y eso es lo que está pasando ahorita con el mundo. Todo nos quiere alejar de nuestra identidad de hijos de Dios. Por eso es que nosotros no nos valoramos. ¿Se han dado cuenta ustedes que hay personas que utilizan muchas cadenas de oro, cosas valiosas, ropa de marca? Porque dentro de ellos se dan cuenta que no tienen valor. Por eso necesitan colocarse todos estos artículos para sentir que valen algo. Realmente tú y yo tenemos que darnos cuenta, tenemos que ser conscientes que somos hijos del Creador del universo, y que ese Creador del universo se fijó en ti y en mí para traernos al mundo, que nos ama con un amor eterno y que nos ha recibido como hijos. Y así como hijos tenemos que comportarnos, tenemos que tener claro que somos especiales, que tenemos un valor, que no podemos seguir revolcándonos en el lodo. Tenemos muchos modelos que nos han dado cuenta de qué es lo que significa ser hijos de Dios, o al menos de alguien importante. En el país hace unos días vimos como un sobrino de un político decía en televisión: ¿no saben ustedes quién soy yo? Él tenía muy claro que venía de una familia importante. Nosotros tenemos que tener en claro que somos hijos de Dios, y como tales tenemos que empezar a portarnos de ahora en adelante. Esa es nuestra invitación para todos ustedes el día de hoy, y queremos que se lleven eso en el corazón. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios, tenemos que valorarnos, tenemos que tener la frente en alto, tenemos que cambiar nuestro modo de actuar, nuestro modo de vestir,
nuestro modo de actuar. Esperamos que ese sea nuestro proyecto para esta semana. Y no solo para esta semana, sino de aquí en adelante. Esperamos que tengan un día lleno de muchas bendiciones y que pensemos en esto. Somos hijos de Dios. No tenemos por qué dejarnos poner los pies encima, por qué dejarnos humillar. Tienes valor. Mujer, apréciate porque tienes valor. Hombre, niño, apréciate porque tú vales mucho. No solamente para Dios, sino para ti mismo. Preocúpate de eso y acuérdate de seguirnos acompañando. Que el Señor los bendiga, son nuestros mejores deseos.